Buenas noches, un programa más de Hablemos Claro. Y es importante resaltar los problemas que tenemos no resueltos en el país hoy. Pareciera que los problemas se agudizan por la falta de capacidad del equipo de gobierno, que no sé si no tiene voluntad política o es absolutamente incapaz de resolver los problemas. Tenemos el grave problema de la ANDE, el grave problema que se da, que baja, sube la tensión, que se corta, que no se corta, que ANDE no es capaz de resolver los problemas de la ampliación de los servicios en toda la República, y es exclusivamente por falta de capacidad. Porque tampoco veo que alguien se interese por el tema, porque el dinero que proviene de Itaipú va a otro lado, pero no va a la ANDE para ampliar los servicios, para tener solidificado su economía, y seguimos, como se dice en términos vulgares, a los tumbos. Y conste que hay personas que pueden estar al frente de la institución que pueden resolver el problema. Y se trata de dos personas que estuvieron ya en la ANDE y tuvieron un eficiente trabajo. El ingeniero Pedro Ferreira y el ingeniero Fulgencio Rodríguez. Son dos personas que se han desenvuelto con eficiencia y hoy lo tienen de vuelta a alguien que ya estuvo durante el gobierno de Marito, con algunos antecedentes no tan santos en Ciudad del Este, pero lo que demuestra es incapacidad. Otro tema, estamos en estos momentos escuchando que los transportistas están llamando a un paro por 2 o 3 días. El transporte público es una verdadera vergüenza. ¿Y quiénes son los que sufren? Las personas con menos recursos económicos que no tienen para comprar una moto, que no tienen para comprar un cochecito. Entonces, se ve obligado a utilizar el servicio del transporte público, que es malísimo. Malísimo. Y acá no hay voluntad para resolver eso. El transporte público en las ciudades más importantes del mundo está a cargo de los municipios. La municipalidad, acá ya hemos tenido nosotros un antecedente que fue muy extraordinariamente útil. Los llamados merceditas, que antes eran los vehículos del transporte público que estaba a cargo de la ANDE, no tuvo pérdida económica, prestó un servicio extraordinario a la sociedad. Y bueno, hoy seguimos en manos de aquellos que están recibiendo 45 millones de dólares en concepto de subsidio para tener un mal servicio. Y dejo al último el tema que, caramba, no, lastimosamente nos vamos de mal en peor. El Instituto de Previsión Social. Y lo peor es que hay gente capaz de levantar esa institución. Hoy el Instituto de Previsión Social está al borde de la quiebra. Los que estuvieron en el anterior periodo ni siquiera fueron imputados por algún hecho delictivo. Y hay gente con capacidad. El doctor Aníbal Filártiga, el doctor Allí Merlo, son personas que ya estuvieron allá y yo creo que poca gente tiene el conocimiento técnico, jurídico, como el doctor Allí Merlo, que hoy nos honra con su presencia. Tenemos la satisfacción de tener con nosotros para tocar el tema de IPS, que es álgido. Entonces, nadie mejor que contestar nuestras preguntas. La situación imperante en la República por el mal servicio de IPS, que el doctor Allí Merlo. Por eso, doctor, muchas gracias por su presencia y queremos escucharlo, cómo usted está viendo
hoy al Instituto de Previsión Social en la parte médica, en la parte administrativa, porque particularmente este programa, Hablemos Claro, no ve en el horizonte la posibilidad de resolverlo. Y lo malo, como dije antes, es que existen personas como ustedes que puedan posibilitar que esta institución tan importante, que se creó, que se formó para los obreros de la República y que en estos momentos estamos al borde de que esto vaya a la quiebra. Y lo peor, este gobierno que tanto se ufanó de que vamos a tener días mejores, es probable que durante el gobierno de Peña vaya a la quiebra el Instituto de Previsión Social. Si continuamos con este camino, no hay solución. Queremos escuchar su opinión, doctor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como representante de los jubilados ahora, en nombre de la Unión Nacional de Jubilados, tenemos unas posturas bastante firmes al respecto. Antes que nada, quiero aclarar que me mencionaste juntamente con el doctor Filártiga, estoy lejos del doctor Filártiga y su dimensión social, ¿verdad? Él se fue 15 días, se asustó, pánico y mejor me voy. Bueno, yo hice carrera en el IPS, carrera técnica, nunca fui político y llegué a un cargo de conducción operativa, mando medio, digamos, en el área de jubilaciones y pensiones y me especialicé en eso. Pero fui destituido, en seco, como dicen los muchachos, olímpicamente allá por el abril, mayo, junio del 2021, ya pasaron 3 años, fui destituido por denunciar fraudes y denunciar riesgos para el fondo de jubilaciones. Yo no fui echado por corrupción ni nada, yo fui echado por denunciar fraude y el gobierno se me dijo, cállate, el gobierno no quiere tumultos, para usar una palabra elegante, no quiere tumultos, hay que callarte. No me callé, hice la denuncia interna, externa y la temática era esa. Ese autoritarismo subsiste hasta hoy día en el gobierno como un denominador. Pero dejemos eso de lado y vamos a la situación actual del IPS. Es una situación bastante contradictoria porque el mensaje oficial que llega desde el propio IPS es que el fondo de jubilaciones se encuentra en una situación de riesgo financiero, económico. Y nosotros desde la Unión nos pusimos a analizar ese comentario y encontramos, haciendo un análisis de ingresos versus egresos, que el IPS recauda en promedio a tipo de cambio actual 113, 115 millones de dólares por mes. De esa plata, la mitad se va al fondo de jubilaciones. La otra mitad se va a salud y administración, pero el 54,34% de esa masa de dinero va al fondo de jubilaciones. El fondo de jubilaciones recibe entonces por mes 60, 61 millones de dólares por mes. ¿Cuánto gasta por mes? 51. Sobra 10. Y ese 10 va a los bancos. Esa es la reserva, enriquece la reserva técnica del IPS. Entonces nos confunde cuando se dice los aportes ya no son suficientes para pagar los beneficios. No es cierto. Ahí pasa algo raro. O se pagan otras cosas o no se destina todo lo que debería destinarse de la recaudación al fondo de jubilación. Entonces le falta. O hay un problema presupuestario, de mala presupuestación, mala ejecución, mal flujo de caja, mal plan de caja. Hay un desorden administrativo financiero interno muy grande que esta administración no puede resolver. ¿Por qué? Porque está constituida por gente incompetente, salvo 2 funcionarios del IPS que están ahí en el mando superior, que yo lo considero muy competente, al doctor Carlos Pereira y al doctor Aníbal de los Ríos, el médico, que son miembros del consejo, por lo menos son gente con capacidad técnica, pero el resto está pintado o para finalidades políticas nada más. En ese escenario,
se plantean algunas reformas del modelo de IPS. Los actuarios desde hace rato vienen alertando a las sucesivas administraciones que las reformas fundamentales que deben hacerse tienen que ver con la gobernanza y con la rentabilidad de las inversiones. La gobernanza es quién administra, quién preside, cómo se administra, quién llega a presidente y a consejero. Y el cuestionamiento principal es que son designaciones políticas del presidente de la República. Entonces, cada presidente de la República que asume arma su equipo seccionalero ahí en el IPS. No son técnicos, son políticos, salvo excepciones. Y lo otro, la rentabilidad de las inversiones, los actuarios dicen con mucho énfasis que la sostenibilidad del IPS en el largo plazo no va a responder precisa o fundamentalmente a que te alcen tu edad de jubilación o a que disminuyan el haber mínimo jubilatorio o a que pasemos de 3 años a 10 años. Esos son paliativos, reformitas estructurales que van a afectar muchísimo a la gente, pero que no van a darle sostenibilidad estructural al modelo en el largo plazo. La verdadera sostenibilidad de un sistema de pensiones es la buena gestión, gobernanza de primera por sus aportantes, no por el gobierno de turno, por sus aportantes, lo cual hoy no existe. Y rentabilidad, optimizar la rentabilidad de las inversiones. Hoy IPS tiene colocado el 92% de sus reservas financieras en guaraníes a una tasa de interés del 8, algo por ciento promedio ponderado anual. Y en dólares, el 8% en dólares a una tasa promedio del 5.7, o menos incluso, 4.7, perdón. Entonces, esas tasas de rendimiento no son suficientes porque ese dinero pudiera rendir mucho más. Hay que diversificar las inversiones, hay que diversificar, buscar mecanismos que hagan que ese dinero rinda más. Con eso no se puede hablar de problemas financieros de corto o de largo plazo para una entidad que recauda 115 millones de dólares por mes de 4 de cada 10 trabajadores. O sea, hay 60% de evasión. El 40% nomás pone 115 millones de dólares por mes. Imagínate que nos volvemos eficientes y el modelo se extiende y se formaliza a 6 de cada 10 trabajadores o a 8 de cada 10. Se triplica la inversión, la recaudación. Entonces, esas son las medidas que deberían tomarse y no, bajo ningún punto de vista, cortar por el lado, proponer reformas por el lado de los más débiles. Porque ¿cuál es el eslabón más débil en la cadena humana del IPS? El jubilado que se jubila con un haber mínimo miserable. El sistema permite que determinados tipos de trabajadores se jubilen con jubilaciones con haberes muy deprimidos, muy bajos. A esas personas se le estableció un haber mínimo, es como el salario mínimo del sector activo. Una jubilación mínima del 75% de un salario mínimo, ni siquiera un salario mínimo, el 75%, son más o menos 1.900.000 y algo de guaraní. Sin embargo, el Consejo de Administración, para solucionar problemas estructurales de largo plazo, le va a recortar ese beneficio mínimo a 20.000 jubilados que van a pasar en mayo 17, no van a cobrar su 1.900.000, van a cobrar 1.300.000. Y ahí estamos ante un problema jurídico. ¿Por qué? Porque los beneficios obtenidos por los jubilados están equiparados a los beneficios obtenidos por los trabajadores activos. Por lo tanto, no pueden retrogradar. Una vez obtenido un beneficio laboral, constitucionalmente hablando y desde el punto de vista del artículo 5 del Código Laboral, adquiridos, no se puede retroceder. Busca soluciones para financiar o para lo que sea, pero no busques cortarle un beneficio a un trabajador retirado llamado jubilado que para más de ganar poco, todavía con ese haber mínimo del 75% sigue siendo bajo,
se enferma, va al hospital central y no tiene los remedios por lo que pagó y debe usar todo su exiguo jubilación y que tiene en cruzar Sacramento y comprar en la farmacia de enfrente. El mismo remedio que IPS no tiene está a precio de mercado enfrente. Y él gasta el 70%, el jubilado gasta el 70% de su haber jubilatorio en su salud, cuando toda su vida ya pagó su salud. Ya hizo la prepaga con IPS. Es más, siendo jubilado sigue pagando 6%, lo cual es otra aberración. Entonces, las reformas que debe plantear el gobierno, si es que tiene algún tino de cordura en este tema, es hacer un análisis en este sentido, no perjudicar a la gente y buscar las reformas estructurales en términos de gobernanza y de rentabilidad de las inversiones. Por ahí está el camino. El problema es muy grave, doctor. Gravísimo. Lo que usted nos está refiriendo en estos momentos realmente muy poca gente sabe, pero que al saber se va a asustar porque son sus derechos los que no solamente se van a conculcar, se van a rebajar. Se van a rebajar. Y eso es muy grave porque, caramba, se dijo de que con este gobierno se iba a estar mejor. Y lo que estamos viendo es que con este gobierno se va a estar peor. ¿Sí? Mal que nos pese. Pero esa es la realidad. Y yo no veo en el firmamento político nacional un interés por tratar de tocar con seriedad y buscar soluciones serias a esta situación. Entonces es más que alarmante la situación por la que vivimos al no encontrar una respuesta acabada a esta situación. Y nos vamos de mal en peor, al extremo de que hace poco salió por todos los medios de información que en el Instituto de Previsión Social, donde ya hay más de lo debido en materia de empleos, en materia de empleados, ahora salió a la luz de que en IPS hay personas que cobran a los terceros que quieren ingresar como funcionarios. Y se trata de sumas millonarias por lo que se escucha y por lo que incluso llegó a oídos y a conocimiento del asesor jurídico de IPS. Se cobra 10, 15, 20 millones de guaraníes a un interesado que quiere ser funcionario que naturalmente, si pagó 15, 20 millones para ingresar, lo único que va a querer hacer es estafarle a alguien cuando entre, robarle a alguien cuando entre. Entonces, y no se toman las medidas, doctor. Mira, vos sabés que esto que estás explicando, doctor, cómo aterriza en el plano de la realidad y en la calle. Hace poco estuve en una ciudad del interior, zona de Cordillera. Y hay me dice un jubilado, Yahana Yaheshan por el puesto sanitario IPS. Un jubilado ahí de IPS de la zona. Ya, nos fuimos. Y era una piecita de 3x3 que el Ministerio de Salud le cedió al IPS porque no hay local propio, una comunidad grande. No tiene local propio, entonces le cedió una piecita de 3x3. Y bueno, ahí había un médico, está el dispensario, al estilo 1950. Pero es aquí que en la nómina de funcionarios de esa dependencia de 3x3 figuran 16 funcionarios nombrados o contratados que deberían estar ahí, todo apilado en un 3x3, ¿verdad? Pero en realidad fueron nombramientos políticos de favor en su momento y están prestando servicio comisionado o prestado o de hecho nomás en el Ministerio de Salud o en otro lado, o no están en ningún lado, están en su casa. Esa situación la pagamos nosotros, los trabajadores y los jubilados y los empleadores. Nosotros somos los que estamos financiando ese modus operandi. Entonces, ¿cómo romper eso? ¿Cómo terminar con eso? Y ahí viene lo que planteé, la gobernanza. La administración superior del IPS debe ser una administración técnica, desprovista de color
ni rojo, ni blanco, ni nada. Técnica y por sobre todo patriótica. Tenemos que de una vez por todas recuperar las virtudes que siempre enarbolamos los paraguayos, el patriotismo, etcétera, y sanearnos un poco internamente. Ese ejemplo que dice repite en todo el interior, en todo el interior. Pero en fin, ese es un tema de administración. A mí, a nosotros en la Unión Nacional de Jubilados, lo que nos preocupa son los temas que afectan a los adultos mayores retirados, ya jubilados del IPS. Entre ellos, el ajuste de los haberes. Es un tema que quiero que la gente entienda. Cuando vos te jubilás, cobras una platita, sea 1 millón o sea 20 millones, lo que sea. Cada fin de año tu haber jubilatorio se reajusta un poquitito. ¿Por qué? O se reajusta. ¿Por qué? Porque la ley, el espíritu de un sistema de pensiones es que vos jubilado conserves el poder adquisitivo de tu dinero para que no caigas en la pobreza. Que vos puedas seguir comprando por lo menos el mismo tomate o los mismos alimentos, que no te falten los remedios. Y si te falta, que puedas comprar, no que nunca llegue. Para eso, la ley dice que los haberes jubilatorios deben ser reajustados anualmente y el método de reajuste vigente es la tasa de inflación dada por el Banco Central, el IPC. El año pasado fue 3.7%. El jubilado tuvo un aumento de 3.7%. Este año, así como van las cosas, porque el IPC que dicta el Banco Central, ojo, es una herramienta de política económica, no es algo que sale de ahí de la calle, de la vivencia de la gente. Bueno, todo en Goyupi, todo subió, pero había sido que en febrero tuvimos inflación cero. O sea, nada subió, estábamos en Suiza, había sido, yo no sabía. Temo que este año el ajuste sea ínfimo, entre 1 y 2%. ¿Y de qué le sirve a un jubilado un ajuste del 1, 2 o 3% cuando el costo de vida subió 30 a 35%? Ese señor se va deslizando rápidamente hacia la pobreza. Aparte de que ya está luego viejo, enfermo, ya no consigue trabajo para suplir esa pérdida. ¿Por quién le contrata a una persona de 65 años? Está enfermo. Otra vez le van a ajustar su haber jubilatorio por un porcentaje irrisorio, para no decir miserable, que no le sirve de nada. Y vamos al otro extremo. Fíjate lo que ocurriría si viene una inflación de 2 dígitos o más, tipo Argentina o Venezuela o otros países, y nos vamos al 50% de IPC o al 20% de IPC. ¿Te parece que el IPS le va a ajustar a sus jubilados 20 o 50 o 250%? Entonces el propio IPS está parado sobre una bomba de tiempo que nosotros le hemos advertido. Y en lugar de sentarse a hablar con los técnicos que le advertimos de ese riesgo, sacan otras medidas totalmente como apuntando fuera del tarro, en el sentido que no, vamos a recortarle el haber mínimo a los jubilados. Vamos a alzar de 3 años a 10 años el periodo de referencia y otras cosas más. Alguien debe ponerle las orejeras a esta gente para que mire el camino correcto. Bueno, antes de entrar al corte, yo quiero pedirle a los que están escuchando este programa, a los que están viendo este programa, a alguien que le lleve al presidente de la República para escuchar esto que está diciendo el doctor allí. El problema es gravísimo y no veo yo ninguna señal de que esto pudiera resolverse por el lado positivo. Entonces, presidente de la República, los paraguayos tenemos el derecho de pedirle a usted para mejorar y para rectificar rumbos. Entonces, llévenlo, no digo que lo lleven como alto funcionario ni bajo funcionario del IPS, pero llévenlo al doctor Ali, que le explique, que justifica la situación en que se encuentra y tome las riendas, presidente,
o si no va a pasar a la historia como el peor presidente que tuvo este país. Ahora sí, nos vamos a un corte. Bueno, continuamos con el programa y esta vez con el privilegio de escuchar a una persona que sabe. Créame que da gusto escucharlo por su conocimiento al doctor Allí Merlo. El único que no quiere escucharlo es el presidente de la República, porque evidentemente no quiere, no tiene la voluntad de resolver el problema social grave que se vive en el Instituto de Previsión Social. En el paréntesis que tuvimos, le pregunto al doctor Allí, que es el presidente de la Asociación de Jubilados de IPS, ¿quién es el representante de ellos ellos designaron, ellos propusieron de una terna al presidente de la República para que vaya el representante de los jubilados en el Consejo de IPS? No hubo. ¿Y sabe quién es? ¿Saben, señores, quién es el representante de los jubilados? El representante del doctor Allí Merlo, allí en el Consejo IPS, el presidente excepcional de Villaliza. A ese extremo hemos llegado. Y naturalmente que no vamos a tener una gobernanza como corresponde si llevamos a personas no idóneas. Estoy absolutamente convencido que el presidente excepcional de Villaliza puede ser una buena persona, pero absolutamente incapaz de siquiera abrir la boca para decir, esta boca es mía, en el Consejo de IPS. Y lo mismo ocurre con el representante de los trabajadores. Entonces, por Dios, tome, presidente, el toro por las astas. Si no quiere que a sus hijos el día de mañana les indiquen como el responsable de la caída definitiva de IPS, tome el toro por las astas. No hay otra alternativa. Estamos cayéndonos en pedazos. Y usted, caramba, quiere conservarlo a los que están allí y no sirven. Y habiendo personas que sirven. En otras instituciones ocurre la misma cosa, como dije hace un rato, en la, ¿cómo se llama? En la ANDE. Y hay otros en donde en una oportunidad posterior vamos a tocar esos temas que hacen al interés de este país. Pero esto, yo tengo una sensibilidad especial por el inmenso aprecio que le tengo a la gente trabajadora, no a la gente que llegó sin méritos. El trabajador llegó a tener su derecho a jubilación por el trabajo continuado de muchos años en su vida. Entonces tiene derecho de gozar de los privilegios que la ley le acuerda. Pero estamos en una situación tal que el pobre jubilado, que ya gana poco, que ya no alcanza su sueldo, lo que la inflación está subiendo. Y caramba, si por ahí, por la edad que tiene que ir a un hospital de IPS, no tiene medicamentos. Señores, si esto no les llega en su sensibilidad, entonces no tenemos derecho a decir absolutamente nada. No hay medicamentos, no hubo medicamentos y no hay posibilidad de que haya. Entonces, vamos a seguir escuchándolo al doctor Allí, que es conocedor profundo de esta situación, con la esperanza de que pueda ser escuchado por alguien de alguna sensibilidad en este país y le haga llevar, si se puede, que le lleve la grabación de esto que estamos pasando en estos momentos, para que el presidente por lo menos pueda saber lo que los otros no quieren que sepa. Bueno, mira, doctor, antes que nada, el 23 de junio del 2023, electo ya el presidente Peña y antes de asumir en agosto, nos recibió a los jubilados. Hay que agradecerle, nos recibió en su casa. Fuimos 9 personas. Estaba Fernández Baldovino con él.
y hablamos de IPS, pues le dijimos, presidente, vas a asumir y queremos que tengas éxito con IPS, junio del 2023. Y sí, por supuesto que vamos a poner a los mejores hombres. Eso venimos a pedirte, presidente, que IPS sea administrado por técnicos, que sean seleccionados vía elecciones de cada sector por sus respectivos aportantes. Los jubilados elijan a su jubilado, los trabajadores a su trabajador, y que sea un consejo realmente técnico, de gente con capacidad. Y nos dijo, así va a ser. En mi gobierno, así va a ser. Salimos felices los jubilados. Algunas asociaciones hasta le enviaron ternas, nombres ya de gente muy preparada que puede manejar una institución privada de primer nivel. Bueno, llegó el momento de la verdad y nombra como representante nuestro a un funcionario político, presidente de una... No tengo nada contra los presidentes adicionales, hay gente fabulosa, muy buena, pero para ese lugar no. Para ese lugar tiene que ser un técnico. Bueno, nombra a un político nuevamente, representante de los trabajadores, nombra a otra persona que no tiene algunos méritos allá por el 2000, entre ellos haber quebrado la caja bancaria, es el representante de los trabajadores. Yo no sé si los trabajadores saben eso. Y para peor, hace poco, cuando nosotros de la Unión empezamos a ser contestatarios respecto a algunas situaciones, el argumento del presidente Peña y se refirió a mí, un presidente de la República refiriéndose a un ilustre desconocido jubilado. Allí está enojado porque quiere cargo. Nunca le pedimos cargo. Y esas 9 personas que estuvimos en su hall ahí con él y Fernández Baldovino, me escucharon decir, presidente, yo no quiero ningún cargo en tu gobierno. Soy jubilado, soy feliz, vamos a apoyar, pero queremos que elijas a las mejores personas cuando te toque el turno. No queremos cargos. Pero dijo, ay, ¿qué cargo? Mentira, mintió. Peña mintió y sigue mintiendo. Y en ese momento ya nos mintió seguramente, porque hace poco, hace unos días nomás, en abril de este año, nos reunimos con ese representante de los jubilados que está en el Consejo de IPS y en torno hasta socarrón dijo, cuando ustedes andaban plagueándose, yo ya tenía mi decreto bajo el brazo. O sea, a ese nivel de cinismo se mueve este tema. Y no puede ser que nos tomen el pelo a gente que ya peinamos canas y que ya toda la vida nos tomaron el pelo y otra vez ahora, pico. Entonces, ¿cuál es el mensaje final o el mensaje central de este alegato? El IPS debe ser administrado por gente idónea, con preparación en seguridad social, en ciencias económicas, en ciencias actuariales, abogados expertos en derecho previsional, no por improvisados, y menos con gente con antecedentes de haber quebrado otras cajas. No. Mientras eso no ocurra, y nosotros le dijimos eso a Peña, si usted no hace eso, IPS va a tener problemas. No lo hizo y está teniendo problemas, efectivamente. Tal cual como le vaticinamos hace un año, le está ocurriendo porque puso a la gente equivocada. Nosotros creemos que es el momento, hay tiempo de rectificar. Ojalá, como bien decía doctor, no creo, ¿verdad? Porque viven en un termo, pues ellos están en Suiza, en un país que va a ser una potencia mundial, pero la gente acá abajo no está en Suiza. Le cuento al presidente que no está en Suiza, está con el tomate por las nubes. Ojalá llegue este mensaje y se haga una revisión de la gobernanza de IPS. Eso nomás queremos. Si vos colocás a la gente adecuada, ahí podés empezar a analizar los verdaderos problemas estructurales y de gestión que tiene salud principalmente para mejorar la atención. Pero con improvisado nunca va a mejorar nada. La improvisación no te llevó nunca a nada, ni le llevó a alguien hacia ningún lado positivo. Y lo malo es de que los intereses políticos priman por sobre los intereses técnicos, que son necesarios en una institución como Previsión Social, que es la institución más importante en materia económica de la República. Entonces, estamos echando por tierra la posibilidad de hacer un bien para la ciudadanía paraguaya. Por caprichos o por lo que fuere, esa institución no anda, ni va a andar, como dice usted perfectamente, doctor,
siguiendo los lineamientos trazados por un gobierno que no escucha y por un gobierno que cree que, como dijo muy bien, está en Suiza. Estamos en el Paraguay con problemas graves, con problemas de salud por parte de los asegurados, no solamente los jubilados. No hay medicamentos, entonces se le dice prácticamente a la gente que vaya y asiste a IPS en busca de encontrar una solución a sus problemas, te dejó el manón de droga. Anda con los yuyos. Vamos a volver a tomar los yuyos por falta de... porque no puede comprar. Aparte, como si todo fuese poco, ese es un tema también a tratarse en el futuro. Los medicamentos, doctor, son extraordinariamente caros y no se ha tomado ninguna medida social para que aquello pueda tener una solución. Los laboratorios están ganando fortunas. Aparte de que los laboratorios hoy constituyen uno de los clanes económicos más importantes de la República. O sea, están ganando mucha plata. Mira, un solo dato, un medicamento que un asegurado, un jubilado debería recibir en IPS y que ya pagó, no hay, tiene que cruzar la avenida Sacramento y comprar de una farmacia de enfrente a un precio posiblemente que le lleva media jubilación, y farmacia que o pertenece o está en el conglomerado empresarial de los laboratorios. Entonces tenés que atar cabo, no. Agregarle, por supuesto que hay laboratorios muy honestos, claro, hay honestos que venden bien a precio justo y etcétera, y que se beneficia al IPS y gana, claro que hay. Pero agregarle a todo ese escenario que el IPS tiene un área ahí en el Hospital Central que se llama Laboratorio de Producción. Sí. Que no funciona. Está llaveado, hace 20 años más o menos está llaveado. El IPS producía los mejores medicamentos de uso masivo. El expectorante, el fortificante para los niños, enalapril, la presión, aquello que de uso masivo, que es lo que más se usa. Por supuesto no se va a producir insulina o productos oncológicos, no, pero lo de uso masivo sí. Se ordenó cerrar ese laboratorio. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que se podía producir ahí a excelente costo y a excelente calidad, IPS está exonerado de la importación de la materia prima, ¿eh? Puede traer la droga pura de Suiza y procesarla acá, hacer la pastilla. Eso que podía producirse así, se llaveó y eso IPS compra. Ahora hay que ver a qué precio, con qué condiciones. Ese es un tema fundamental, porque si vos reactivas el laboratorio de producción, y que me desmienta quien quiera, vas a ahorrar millones de dólares que vas a poder destinar, recanalizar para tapar otras angustias o solucionar otros problemas o contratar más especialistas para el interior. Miles de cosas podés hacer, pero no estás ahorrando lo que podés ahorrar. Agregarle a eso que el modelo de compra de insumos y medicamentos de IPS data de la década del 60-70. Es decir, yo necesito, vos me ofrecés, yo te compro, vos me entregás el producto y yo estoqueo, yo guardo. Lo que vos me entregás, si el barco llegó, si el container no se quedó en Buenos Aires, si llegó a tiempo, etcétera, etcétera, me entregás. No sé si llegó tarde, si se venció, si es de buena calidad, si se robó del depósito, si se distribuyó en la campaña política, se pierde. Hay que cambiar el modelo de adquisición de medicamentos. Y esto lo he hablado con algún consejero actual del IPS que con muy buen tino me dijo, sí, mi proyecto es justamente que el asegurado se le receta un medicamento y no tenga que ir a una farmacia interna de IPS a retirar. Porque no hay, porque ya se robó, se venció, no hay luego, no llegó el medicamento, sino que pueda ir a una farmacia privada, que esa farmacia le entregue contra su cédula, le entregue el medicamento a precio de IPS, no a precio de mercado, a precio de IPS.
no va a faltar nada, porque lo que falta ahí en IPS, ahí cruzando la calle. Entonces, ese tipo de medida es lo que debería estar analizando el Consejo de Administración y no reducirle el haber jubilatorio mínimo a 20.000 jubilados. Están haciendo al revés las cosas. Se olvidaron de que el eje, el centro filosófico, ideológico de un sistema de pensiones o de un sistema de seguridad social es el ser humano, no es la plata. Y acá se está entronizando y privilegiando la plata por la plata misma, los depósitos, etcétera. Es importante, pero hoy tienen que fijarse en el ser humano, en ese ser humano llamado jubilado principalmente, porque es el más humilde de todos los asegurados. Ya no puede trabajar, ya está enfermo, ya tiene patología, y le vas a bajar su jubilación, gana y voy, le vas a hacer más gana y todavía, y no le está solucionando su problema de provisión de medicamentos. Al revés, están haciendo la tarea estos señores. Ojalá se den cuenta, metan marcha atrás y después atropellen con medidas realmente en favor de la gente, para que tratemos de cumplir esa promesa medio de que vamos a estar mejor. Vamos a tratar por lo menos de acercarnos a eso. Porque hoy realmente hoy vamos a estar cada vez peor, así como vamos. Vamos cada vez peor, doctor, sin ningún tipo de dudas. Y porque no vemos voluntad para resolver estos problemas, existiendo fórmulas de solución, no miramos eso. Miramos nuestros intereses particulares. Por eso, en IPS hay medicamentos que salen de IPS y se venden afuera. Por eso, medicamentos de IPS salían y se vendían a Bolivia. O sea, son acontecimientos que se dieron. Y caramba, varios allanamientos varias veces se hizo y se encontraron medicamentos de IPS en manos privadas. Se encontraron medicamentos de IPS en farmacias. Entonces, Naipori la obeyasea o asunto iba y etereyado. Y como responsable, fundamentalmente, de las cosas que ocurren en el país, es el presidente de la República. A él nos referimos, a él le instamos a mirar la realidad. Y si no quiere que el día de mañana sea linchado por la calle, que tome las medidas correctivas. Hay forma de resolver este problema. Sí, hay forma. Creo que de este mismo programa está surgiendo mecanismos de solución que el que no quiere escuchar no va a escuchar, pero el que tiene buenas intenciones va a escuchar y va a tratar de buscar la forma de resolver los problemas. Y es urgente, doctor. Es urgente, especialmente el tema salud es cada vez más urgente. La cuestión es que las medidas que se tomen ahora van a ser para calafatear el barco, para que flote un poco más. Pero hay que empezar sí a pensar en reformas estructurales también en el seguro de salud. Algo que permita relanzar ese modelo de reparto solidario puro del seguro de salud otros 79 años. No solamente poner parches donde hacemos agua hoy, medicamentos que faltan, especialistas, no hay turno, especialistas, médicos. Y una de las medidas fundamentales que yo creo que deben tomarse en el tema salud es descentralizar realmente el servicio de salud de IPS. No digo privatizar, digo descentralización de la gestión. Hoy todo se concentra en Central, Asunción, Hospital Central. Ahí una persona que tiene una patología leve allá a 300 kilómetros de Asunción a lo mejor encuentra respuesta ahí en el dispensario de la zona. Pero cuando esa patología es un cáncer o es algo más grave, socorro viene a Asunción. Y a lo mejor si descentralizamos ese proceso y en Ciudad del Este, en Caguazú, en Encarnación, hay especialistas, hay terapia intensiva, hay equipo, ese humilde trabajador no va a tener que pagar 500.000 o venir a una ambulancia privada para venir a Asunción y ya va a poder tratarse en su localidad. Descentralizar la atención realmente implica también darle recursos a cada localidad.
Cuando vos analizás Ciudad del Este, por ejemplo, y ves que es una potencia en recaudación, recauda millones de dólares por mes, pero vos te vas al hospital y está hueco, está vacío el hospital. No hay médico, no hay medicamento, es un cascarón. Y es una de las ciudades, y hay muchos otros ejemplos, que aportan muchísimo. Sin embargo, no reciben sus aportantes la atención. Y cuando se enferma, ¿qué deben hacer? Deben venir a Asunción. Entonces, la descentralización implica empoderarle financieramente también, hacerlos responsables. Vos vas a tener una buena atención, amigo, encárgate de disminuir la evasión en Ciudad del Este, en Encarnación, en Cadaguazú, en J. Eulogio Estigarribia, en todos lados. Entonces, son cambios estructurales que hay que hacer cuanto antes en el seguro de salud, aparte de otros que ya estuvimos señalando. Y mire, doctor, tan mal está la situación de IPS. En el campo de la salud, fuera de los jubilados, mi empleada doméstica, a quien le aseguré, yo vivo en Lambaré, la jurisdicción de Lambaré, tuvo un problema de, ¿cómo se llama? Hernia. Y vino al IPS. Y allí le dijeron de que le van a intervenir quirúrgicamente dentro de 5 meses. 5 meses. Entonces ella fue al hospital de San Lorenzo. Se fue a clínicas. Ahí lo operaron al instante, salió bien, no hubo problema. Pero IPS no resuelve los problemas. Esta señora salió y entró otra. Y con la experiencia de la anterior, ella no quiere que le bajo, se niega a que yo le asegure. Sí, le aseguro. Se niega. Y entonces me veo obligado yo a pagar. Cuando haya necesidad de recurrir al médico, yo le pago a un médico particular. Y esa es la situación. ¿Por qué no aumenta la cantidad de asegurados? Porque la atención es mala. Y no hablemos del Chaco. No. Evidentemente, la capacidad de respuesta en infraestructura hospitalaria, en área médica, es bastante complejo el tema, porque no se trata de construir y construir hospitales. Parece ser que por mucho tiempo la respuesta fue, bueno, en tal zona hay mucha necesidad, vamos a construir un hospital. Y se construyó un hospital y vacío. No hay médicos, no hay medicamentos, ¿y de qué te sirve? Por eso hablo de descentralizar de acuerdo a las dimensiones de cada localidad, lo que aportan bien, merecen. Las ciudades que tienen una buena aportación al IPS en salud, pues sus trabajadores merecen tener un hospital. Ese es el razonamiento. Y descentralizar, empoderarlo financieramente, administrativamente a esas respectivas regiones. Ellos van a trabajar sobre sus respectivas evasiones para disminuirlas, porque ellos conocen sus realidades, no desde aquí. Pero la solución no es seguir construyendo hospitales, la solución no es seguir centralizando todo en Asunción, la solución no es tener el parque, el laboratorio de producción cerrado. La solución no es seguir con el esquema de vendeme, te compro, estoqueo y se me pierde, sino buscar mecanismos modernos, como se hace en otros países, donde vos asegurado podés irte a cualquier farmacia a retirar tu remedio. Y no esperar, peregrinar que venga el container y se entregue el medicamento y pueda... No. Tenemos que dar ese paso adelante, doctor, y le digo a los asegurados que para eso tienen que presionar. No basta con teclear en el WhatsApp nomás, hay que presionar, y cuando hay que salir a las calles, a movilizarse en las calles y exigir derechos, salgan, o se van a quedar sin nada. Así de simple es la ecuación. Bueno, doctor, acá nos piden un segundo corte y vamos a acceder al pedido de la parte administrativa del canal para proseguir después. Proseguimos con nuestro programa, la última parte del programa, con la seguridad de que quienes están
escuchando y viendo este programa van a sentirse, caramba, profundamente preocupados por la situación de una institución capital del país, como es el Instituto de Previsión Social. Por eso, antes de ceder el uso de la palabra de vuelta al doctor Alley, quien nos está ilustrando acabadamente sobre esta situación, pedirle al presidente de la República tomar medidas en IPS, tomar medidas para salvar esa institución tan importante y el interés de los asegurados de la República. Y que los asegurados por lo menos tengan, aunque sean los medicamentos básicos. Porque acá no hay nada. Se le dice, va a estar, va a venir, no sé. Pero la verdad es que en la medida en que el asegurado participa, asiste al IPS, no tiene medicamentos. Entonces, que sirva esto para sensibilizar a nuestra gente y para que el presidente de la República tome las medidas, porque nos ha mentido a todos. Nos dijo, vamos a estar mejor. Y presidente, estamos peor. En este campo en particular estamos mucho peor. Entonces, doctor Allí, antes de culminar este programa, unas pinceladas más con relación a la situación del IPS. Bueno, para sintetizar, yo quiero esgrimir siempre un lema que tenemos los jubilados desde hace ya 3 años. Los fondos no se tocan. Parece una frase simple. Los fondos jubilatorios no se tocan, son sagrados. Nosotros le decimos al gobierno, a este gobierno, que está queriendo implementar la ley de superintendencia de jubilaciones, que tiene una buena intención, el control de las instituciones jubilatorias. Está bien, nadie se opone al control. Cuanto más control haya, mejor. Pero tiene escondido ahí entre sus disposiciones facultades de disposición y de uso de los fondos por parte de un funcionario político llamado superintendente de jubilaciones. Funcionario político, ¿designado por quién? Por el presidente de la República. Entonces, nosotros, cuando decimos los fondos no se tocan, lo que le estamos diciendo es que los jubilados vamos a pelear y vamos a luchar donde sea, en el buen sentido o en el mal sentido, como quieran entender, para evitar que este gobierno, que tiene un cheque en blanco con esa ley, o el gobierno que venga, o el que venga en 10 años, en 15 años, en 20 años, vacíen el IPS. Esa es nuestra lucha, porque vivimos de eso. Nosotros los jubilados ya no tenemos posibilidad de trabajar. Ninguno somos ricos, ni magnates, ni nada. Hasta los que se jubilaron bien, hoy están bajoneados. Entonces le decimos, no toquen la única fuente de ingreso que tenemos hasta que nos vayamos de este mundo. Porque si llegan a tocar o vemos que ustedes están empapelando el IPS con títulos valores y llevándose el efectivo a cambio, vamos a reaccionar los jubilados, los asegurados y la sociedad en general. Y la sociedad es la única esperanza que se tiene, doctor allí, porque desde el punto de vista político no hay oposición. La oposición está en la sociedad que está comenzando a movilizarse, que está comenzando a entender los problemas nacionales y está comenzando a entender que la única forma de buscar solución y que se nos escuche es la movilización ciudadana. Entonces, antes de que ocurran cosas peores, yo vuelvo a reiterar, no me canso, aunque fuese reiterativo, de pedirle, no podemos exigir, pero pedirle a las autoridades nacionales rectificar los rumbos, rectificar para que podamos tener la esperanza de tener días mejores. El presidente ha prometido, y fue su eslogan electoral, vamos a estar mejor. Entonces, para que esto pueda ocurrir, tenemos que tener la firme convicción de que se va a mejorar. Pero se va a mejorar en la medida que haya decisión de mejorar. Totalmente. Entonces, doctor Alley, por su presencia en esta noche, en este programa,
Le agradecemos de sobremanera. Yo agradezco. Yo creo que poca gente tiene la visión del mejor instituto que tenemos en la República, que es IPS, que usted. Entonces, sus manifestaciones fueron más que ilustrativas para que podamos sensibilizar a nuestra opinión pública. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a quienes nos vieron y escucharon en esta noche. Y yo espero que a partir de mañana podamos tener más gente que pueda sensibilizarse de este tema que es grave para nuestros compatriotas. Muchas gracias.